poder realizar la programación de un microcontrolador es imprescindible conocer cómo se distribuyen sus diferentes memorias y registros, en especial los correspondientes a la memoria RAM, puesto que en ella, además de contener los bytes o registros de propósito general requeridos por el programador, también se cargan los registros de propósito especial que se utilizan para coordinar el funcionamiento interno del microcontrolador. Estos últimos registros son de alguna manera como los datos contenidos en la BIOS de una computadora personal. Además de ellos, es muy necesario conocer cómo funcionan también el registro W o acumulador, el registro status y otros que analizaremos más adelante. De las posiciones de memoria de datos en el PIC16F84A, la memoria RAM se distribuye de una manera muy especial. Primero, esta se subdivide en su totalidad en dos páginas o bancos, donde las primeras 12 posiciones de cada banco son ocupadas por los registros de propósito especial, denominados SFR, y que, como ya lo dijimos, determinan el funcionamiento del microcontrolador, puesto que afectan directamente el núcleo de nuestro PIC, pero las restantes 64 posiciones de memoria RAM serán ocupadas por los registros de propósito general, también llamados GPR, y asignados por el programador. Esto también para el funcionamiento interno y externo del microcontrolador. Así las cosas, podemos observar inicialmente en la figura un total de 24 casillas de memoria divididas en dos grupos denominados Banco 0 y Banco 1 y direccionadas cada una con numeración hexadecimal para su posterior acceso al programador por intermedio del código. Debajo de estos dos grupos de 12 casillas cada uno, podemos encontrar un área marcada como 64 registros de propósito general y que abarca las 64 posiciones de memoria RAM de las cuales disponemos para guardar datos obtenidos mediante nuestros programas. Estos registros también se accesan mediante numeración hexadecimal en el banco 0. Las posiciones correspondientes al banco 1 solo muestran la misma información registrada en el banco 0. El motivo por el cual se usa la numeración hexadecimal para direccionar o gestionar contenido en las posiciones de memoria es por el uso compacto de la información, ya que no es lo mismo escribir 65.535 que FFFF. Esto es una facilidad para el programador, aunque electrónicamente y tanto interna como externamente, el direccionamiento y contenido se gestionan mediante el sistema binario. Encontramos pues en el primer grupo los registros SFR con nombres asignados muy específicos y los cuales no podemos cambiar. Estos se deben escribir en el código tal y como aparecen señalados en la hoja de datos de nuestro microcontrolador, pero más abajo está el área de los registros GPR y a los cuales sí les podemos asignar el nombre de nuestra preferencia, aunque eso sí guardando las reglas de sintaxis que iremos viendo a lo largo de nuestro curso. Entonces, un registro SFR o GPR contiene información binaria volátil bajo el formato de bytes, es decir, 8 bits que en grupo pueden representar un valor absoluto o parcial de alguna variable alfanumérica, pero que cada bit individualmente puede determinar el funcionamiento de varios subsistemas. En los registros GPR podemos escribir libremente sobre la totalidad del byte o parcialmente bit a bit, mientras que en los registros SFR no siempre podemos realizar esta acción, dada su función de control sobre el núcleo del procesador. Un ejemplo de esto es el registro status, ubicado en la posición 03H de la memoria RAM, es decir, dentro del grupo de los registros SFR. Su contenido no es un valor absoluto o dato, sino que cada bit tiene una función muy específica. Por ejemplo, los bits 0 al 4 contienen varios estados resultantes de la unidad aritmético-lógica ALU, por lo cual no siempre podremos escribir sobre ellos. Por el contrario, el bit número 5, llamado RP0, tiene la función de cambiar el banco sobre el cual podemos acceder a los registros.
Cuando RP0 se encuentra en estado lógico 0, estaremos ubicados en la página número 1 o banco 0, esto es lo mismo. Mientras que si RP0 tiene un valor lógico de 1, estaremos ubicados en la página número 2, es decir, sobre el banco número 1. De manera que si escribimos un 0 en este bit, podemos acceder a los registros port A o port B, pero si escribimos un 1 en este bit, podremos acceder a los registros tris A o tris B. Estos 4 registros sí son escribibles en su totalidad o parcialmente y de acuerdo a la necesidad del diseño del código. El registro port A se corresponde en su totalidad al puerto A del microcontrolador y el registro port B se corresponde en su totalidad al puerto B del microcontrolador. Así que la información binaria presente en cualquiera de estos 2 registros será la que esté presente eléctricamente en cada una de las patillas del micro. Si por ejemplo port B está configurado como salida, la información binaria contenida en este registro será colocada eléctricamente pin a pin a lo largo de todo el puerto B del microcontrolador. Pero si port B está configurado como entrada, la información eléctrica presente en cada una de las patillas del microcontrolador será representada por un bit correspondiente a lo largo de todo el byte. Esta configuración se realiza mediante los registros tris A y tris B ubicados en el banco número 1. Tris A se corresponde a port A y tris B se corresponde a port B. Así que podemos determinar de manera independiente, es decir, bit a bit, si cada una de las patillas del microcontrolador se comportará como entrada o como salida. Por cada 0 colocado en cada uno de los bits de estos registros, cada patilla correspondiente se comportará como salida, y por cada 1 escrito en cada uno de los bits de estos registros, la patilla correspondiente se comportará como entrada. Es importante aclarar que esto es según la tecnología TTL, es decir, que un 0 corresponde a 0 voltios de C y un 1 corresponde a 5 voltios de C. El registro de trabajo denominado con la letra W o acumulador no se encuentra ubicado dentro de la memoria RAM, sino dentro del mismo núcleo del microprocesador y asociado a la ALU, como podemos apreciar dentro de la arquitectura de este. Pero es indispensable para poder acceder a cualquiera de los registros SFR o GPR de la memoria RAM, ya sea para leer o escribir cualquier dato. Si por ejemplo deseamos programar la totalidad del puerto B como entrada de datos, primeramente tendremos que cargar al registro W el valor de 255, es decir, un byte lleno de unos, y del acumulador descargar este valor sobre el registro tris B. Esta operación no puede ser realizada directamente, de manera que inicialmente tendremos que colocar un 1 en el bit RP0 del registro status. Esto para poder acceder al registro tris B. Después cargar el valor de 255 en el acumulador, seguidamente pasar este valor al registro tris B y por último colocar un 0 en el bit RP0 del registro status. De esta manera, la totalidad del puerto B quedará programado como entrada. Lo mismo sucede con cualquier operación de manejo de datos en la memoria RAM. Por ejemplo, una operación de suma sobre uno de los registros GPR tampoco puede ser realizada directamente, sino que hay que hacer un manejo de los datos que deben pasar primero al registro W y sobre este realizar la suma. El resultado pasará entonces del acumulador al registro destino, ubicado en la misma RAM o también en la memoria EEPROM.